Bien, bendiciones el día de hoy, así que todos los que están aquí y los que lo van a ver también. Así que le agradecemos por esto, una clase más de estar aquí acompañándonos en este día. Y ya hemos visto prácticamente desde el verso 1 de Génesis hasta el verso 9, hemos visto que ya han transcurrido 3 días de la creación. Y dijimos en las clases anteriores que exactamente en el día 2 fue cuando apareció el ángel del mal y en el día 3 se menciona que lo que se hizo en el día 3, pues prácticamente tenemos que Dios aparece que dijo que era bueno dos veces, porque el segundo día no lo puso como un día bueno, porque es un día donde apareció especialmente el ángel del mal. Y vamos a iniciar lo que es el primer de este estudio el día de hoy. En Génesis capítulo 1, en el verso 10, dice el texto, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Bien, cuando llegamos al verso 10 del capítulo 1 de Génesis, dice en el texto que viene Dios y llamó cuando hizo la separación, Dios, de lo que es de la parte seca, y luego a la separación de aguas, pues dice el texto que lo llamó mares, mayin, como dice en hebreo. Y Dios vio la separación entre la tierra, lo que es la separación entre la tierra y la separación entre el mar, lo que es la tierra y lo que es el mar, lo vio que era bueno. Ahora, la mirada que da Dios, la mirada de Dios, vemos que descansó. Dios, cuando ve todo, dice, lo vio bueno esto, con placer y con aquella gran satisfacción en Dios de ver que sí era bueno. Así que todo el producto está terminado, todo el producto está hecho acá en el tercer día cuando hace la separación y ya exactamente aparece lo que es la tierra seca y lo que es el mar, lo que es la reunión de aguas. Vimos en la clase pasada que por el apóstol Pedro escribiendo en la segunda carta, que él dice que lo que Dios dejó exactamente desde la creación permanecen hasta el día de hoy, lo que es las colinas, las montañas, las partes altas, las partes más bajas, los valles y todo lo que Dios creó en aquel momento permanecen hasta el día de Dios, hasta el día de hoy. Así que el tercer día queda terminado de la creación. Ahora, y Dios lo ve que era bueno. En hebreo es kitov. Esa tierra seca, la primera tierra seca que apareció, cuando se comenzó a ver la tierra, nuestras imaginaciones, ¿a qué nos lleva? ¿Cómo era? Ahora, difícilmente a nosotros nos hubiera parecido buena para nosotros, porque en sí no estaba llena de árboles, de hierbas, cualquier plantación que usted ve ahora. No se veía así. Desde un principio, cuando se creó, simplemente se creó la pura tierra sin tener nada. Y para Dios, esta tierra, dice el texto, que era bueno, la tierra seca. Ahora, era un mundo de valles. Si los transportamos a ese momento, como dije anteriormente en la clase, que a alguien que llegue a comprender, a entender esto, le va a ser difícil hacer una especulación de cómo era. Así que, pero podemos decir prácticamente, haciendo una alusión basado en el texto, que era un mundo lleno de valles, de colinas, llanuras, pero no había nada que pudiéramos diferenciar como que se mirara verde por la naturaleza, verde por las plantas, pero que surgieron de las aguas apareció esto. Ahora, en ninguna parte de la tierra seca que había, no había ni una brizna, ni un tantito, ni un poquito de hierba. No había ni un musgo, ni nada, algo colgante sobre la tierra, o como alguna lana, o como lo que pudiésemos imaginar había en ese momento. O sea, solamente se creó la tierra y eso era todo. Sin embargo, a Dios le pareció, al creador, al hacedor de todo, le pareció que estaba bueno en gran manera, que podía verlo en relación con los usos para los cuales lo destinaba. O sea, aquello que nosotros lo vemos seco, lo vemos que no hay manera de vida, delante de Dios, ¿cómo se ve? Delante del Hacedor, ¿cómo se ve? Se ve bueno. Entonces, cuando nosotros vemos, si lo aplicamos ya tratando de aplicarla a nuestra vida, aquellas personas que nosotros las vemos que no tienen nada, que no hay nada en ellos, que una vida
prácticamente apartar el camino de Dios, dice, qué bueno puede tener esa persona, qué bueno puede enseñar. Y es ahí donde Dios exactamente ve que está bueno, porque si para el hacedor la tierra, que no tenía ni una hierba al inicio de la creación, delante de Dios lo vio bueno, le pareció bueno, o sea, él podía verlo en relación con los usos para los cuales se le destinaba. O sea, la tierra iba a tener un uso para el cual Dios le iba a destinar. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ahora, ¿y cómo fue pasando? ¿Cómo Dios fue pasando la preparación? Lo fue poniendo en el lugar adecuado para las nuevas maravillas que se iban a iniciar. O sea, Dios lo vio bueno porque Dios estaba viendo el futuro y sabía para qué iba a necesitar esa tierra seca. Así que lo que es la tierra, que sería esa tierra, en el nombre proviene de esta palabra, de la resh, la ayin y la hei. Y esto, cuando llegamos a este texto, especialmente el texto de Bereshit, es un midrash que ¿cómo se llama? Podríamos decir que lo rodean el texto, o sea, un montón de comentarios o midrashim, como usted le quiera llamar, que rodean al texto para darnos una mejor explicación, para que nos dé un mejor detalle. Entonces, cuando vamos al texto, especialmente hay un midrash de Bereshit Rabá, capítulo 5, en el verso 7, dice que este nombre proviene de estas tres letras, de la Resh, de la Ayin y de la Hei. Y esto viene de la palabra desear, es decir, que la tierra deseaba hacer la voluntad de Dios. Entre los muchos, o sea, hay como 80,000 comentarios que usted se puede imaginar de estos textos, pero me llamó más la atención porque aquí las tres letras dicen que proviene la tierra en ese momento, que lo que deseaba era hacer la voluntad de Dios. A pesar de ser seca, a pesar de no tener nada por encima, nada de ver de naturaleza, pero por eso lo lleva a la idea que quería hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuánta gente anda perdida? ¿Cuánta gente anda allá afuera? ¿Cuánta gente en un momento se ha llegado a la función, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué ando haciendo en un mundo perdido? En un mundo que no hay vida, en un mundo que no hay esperanza. Prácticamente estoy destinado a morirme porque aquí no hay vida. Pero en el fondo se sabe que en nosotros llega un sentir de que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que pasó desde un principio. Es la tierra, a pesar de ser seca, de no tener nada que ofrecer, pero la tierra necesitaba, ella quería hacer la voluntad de Dios. Así que Dios empezó creando una roca y esa roca se apresuró a expandirse a fin de cumplir con su deseo, podemos decir. Eso es lo que dice el texto del de Bereshit. Lo que Dios primero crea es una roca. ¿Y qué hizo lo que esa roca? Pues comenzó a expandirse, 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 a hacer lo que necesitaba en todo el mundo. Ahora, cuando vamos al verso 11, al verso 13, vemos de a pesar de esa tierra seca, lo que Dios fue a poner ahí. Después dijo, Dios produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Así que tenemos acá que en el tercer día se culmina con prácticamente cuando aparecen todas las plantas, con la creación de todas las semillas. Sí, ahora, cuando hablamos del término semilla acá, pues es interesante que en la misma semilla ahí trae toda la información. Prácticamente solo necesita ser puesta en tierra para que comience a hacerse lo que de verdad es. Cuando vayamos más adelante en el capítulo 3, creo, vamos a ver otra vez la palabra semilla, pero ya se refiere a Jesús como el Mesías, que prácticamente en él llevaba toda la información y solo necesitó un vientre de una mujer para poder él quedarse ahí y así venir a hacer lo que debía de hacer. Es interesante cuando vayamos a ver esta parte fundamental, que solamente necesitaba el vientre, el útero de una mujer, especialmente el de María, que lo vemos en el Nuevo Testamento, para poder venir y salvarnos a nosotros. Así que está bien interesante, lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el día tercero prácticamente se hace lo que es la creación de todas las plantas, las que daban fruto,
y todos según su género. Así que cada, la que era mango, la que era de naranja, naranja, la que era de cuanta fruta usted puede imaginarse, es lo que apareció desde un principio. Así que por la palabra, Dios nomás habla y comenzó todo a nacer, lo que es la hierba, o que es los árboles frutales, nomás por la palabra de Dios. Así que la tierra empezó a producir lo que se llama la vegetación, comenzó aquí a iniciarse. Aquí no habla de ningún acto de creación, según el Midrash, o sea, o el comentario, como le quería llamar. El primer día Dios creó la materia prima, a partir de la cual construiría todo el mundo, como hemos dicho antes en las clases pasadas, todas las cosas que existían como una creación, como la materia, sin forma. ¿Se acuerdan de la clase del Tohu Babó? Que él la comenzó a hacer las materias, aquellas cosas que eran vacías, como lo que es que se podían sentir, se podían prácticamente ver, pero no se podían agarrar o tomar, como es el caso del aire, como es el caso del fuego, como es el caso del agua, que lo fuimos viendo la vez pasada, que eso fue lo que comenzó con la creación de un principio, que era materia sin forma. Durante los días posteriores, Dios formó y moldeó la materia para que las cosas fueran de la manera como nosotros las conocemos hoy en día, lo que dice este comentario. Ahora, según un comentario, según por los comentarios que se leen, el huerto del Edén brotó al mismo tiempo que el resto de la vegetación. O sea, cuando llegamos al texto, no nos damos cuenta que cuando Dios crea al hombre, Dios le hace un huerto especial. No. Según algunos comentarios, especialmente judíos, de grandes sabios judíos, dicen que cuando Dios creó todo, apareció todo esto, lo que es las plantas y todo, en ese mismo momento brotó lo que se llama el jardín del Edén, el Gan Eden en hebreo, Gan que es jardín y Eden significa placer. Lo que Dios quería exactamente es que el hombre fuera feliz, que el hombre tuviera placer. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 2 y capítulo 3 para saber exactamente qué significaba, qué era lo que Dios quería cuando Dios le hizo, lo fue a poner en el Gan Eden o el jardín del placer. Así que aquí mismo dice, e inició todo. Además, dice el texto, está escrito sin que Dios mismo plantó en el huerto, en Génesis capítulo 2, en el verso 8. Bien, así que el paraíso o el jardín del Edén es el palacio de Dios, de Yud-Hei Ba-Hei. Es la casa, es la morada aquí en la tierra. Así que en algún momento histórico, algún momento allá por en los inicios de los tiempos, este huerto fue quitado de la tierra. No sabemos cuándo, pero sí que fue quitado. Si ahora mucha gente se pregunta, y creo que el hermano Edras, creo que está por ahí, sabe que en cierto momento un cierto hermano preguntó que dónde estaba el jardín del Edén hoy en día, dónde podemos ubicarlo. Cuando uno se va al Google Map, al Google Earth, que es donde podemos visualizar prácticamente el planeta, todo lo que es el mundo en 3D, podemos ubicarlo y podemos ir a averiguar según el texto el nacimiento de los ríos que se mencionan ahí, pero en sí es difícil ubicarlo hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios lo quitó de aquí la tierra, de su morada, del momento que el pecado llega a este mundo. Así que fue quitado. Por eso cuando vamos a ver más adelante que en el Apocalipsis aparece que se encuentra en los cielos. Así que en algún momento histórico este huerto fue quitado de la tierra y ahora está en el tercer cielo. Eso fue lo que vio el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 4, cuando él llegó a una, ¿cómo se llama? Cuando él comenzó a estudiar lo que se llama Pardes o paraíso o el Edén, como decían los sabios, que es la primera interpretación. Tú te alucinabas, o sea, tú comenzabas a pensar, a leer el texto literal, después comenzabas a hacerlo en sentido metafórico, que era ir más allá, y luego la tercera parte comenzaba ya, y en algún momento Dios le reveló al apóstol Pablo, lo dejó escuchar al apóstol Pablo lo que en el jardín del Edén o en el tercer cielo sí había. Esto es lo que se puede llegar a la conclusión, porque en sí no era el cielo que se nos espera a nosotros cuando estemos en la eternidad. Así que en el futuro todo esto será restablecido otra vez para darlos a cada quien ese lugar
y los justos podrán entrar en él. Según Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Así que lo que vemos en Génesis 2:17, que acerca del árbol de la vida, pues prácticamente lo que Adán no quiso, el árbol de la vida, así que a nosotros nos van a dar a comer para vivir por la eternidad. Y lo cual dice Apocalipsis 2:7, el cual está en medio del paraíso de Dios, este hermoso y bello lugar que en nuestra imaginación, ¿verdad? Ni nuestra imaginación podemos pensar qué tan hermoso era. Así que por el verso 11, dice el verso 11, que las hierbas que den semillas. Dios viene y ordena, bueno, cuando hace que produzca todo, produzca esto según su género, semillas según su género, que todo esto, y comenzó Dios a decir. Y luego después el verso 11 dice, bueno, que las hierbas den semillas. Dios ordenó que la vegetación comenzara a desarrollarse, comenzara ya a expandirse por toda la tierra, que comenzara a dar su propia semilla dentro de sí misma para que pudieran plantarse en otro lugar, dice Rashi. Así que Rashi, él dice concerniente a este texto en su explicación que Dios ordenó que la vegetación se desarrollara y que diera su propia semilla dentro de sí misma. Si bien ustedes la semilla, no es necesario que hay una forma de cómo se dé, solamente lo que necesita es el árbol de la semilla que encuentre, ¿cómo se llama?, contacto con la tierra para que comience ya a brotar y así pues dar su propia información. En donde quiera que caiga, eso es lo que hace la semilla. El verso 12 dice, y la tierra la produjo. Al momento que Dios ordena que las hierbas den semilla, a darlo, verso 12 dice que la tierra viene y produjo lo que es la semilla. Según el Talmud, dicen los rabí, especialmente el sabio del talmúdico del Rab, así dice, que señaló a la explicación de este texto, que la obvia contradicción entre este versículo y la afirmación de la Torá, de que nada había crecido con anterioridad a la creación de Adán, según Génesis 2:5. Comienza a decir él que según las hierbas, comenzaron a crecer hasta el tercer día y no en el primer día, tal como se les había ordenado, pero dejaron de crecer antes de emerger en el suelo. Entonces, dice este comentarista que solamente faltaba que Adán orara o hablara o le pidiera a Dios que hiciera crecer esto por ellas, tras la cual llovió y se completó así su crecimiento. Esto nos enseña que Dios anhela las plegarias de los justos. Entonces, él dice que supuestamente hay una contradicción, porque al momento que Dios le ordena que se haga, pero después aparece que era necesario que Adán hiciera todo eso en el capítulo 2:5, pues en sí no hay una contradicción, porque lo que Dios dice, vemos que el texto se hizo. Entonces, lo que Adán hace para esto es para que comience a dar el fruto según su género. Eso es lo que se llega a la conclusión. Ahora, hasta el momento, conforme vamos leyendo en el verso, hasta el momento, todo hasta que comienza, todo estaba sumergido bajo del agua. No había nada en lo seco. Todo estaba completamente anegado de agua al tercer día. Aquí no había ningún espacio de tierra seca, sino si hasta que llega el tercer día es cuando se comienza a ver la tierra seca. Dios hace que Dios decretó el límite. Dios comienza a decir, bueno, que la tierra hasta dónde sería tierra seca y hasta dónde sería mar. Dios comenzó a poner los límites en el agua, abriendo camino para el desarrollo de la tierra. Así, porque así en la parte de la vegetación, donde se iba a dar en la tierra seca, de la vida animal también. Ahí. Y luego, en definitivamente, ¿dónde iba a poner al hombre? En la tierra seca. No lo iba a poner en el mar, sino que Dios dejó especulados, dar los límites a la tierra seca y al mar para poder poner la vegetación y al hombre en el mismo lugar, a ambos. Dice en uno de los comentarios del Rabí Eliezer, en uno de los textos del Zohar, me llama la atención todos estos comentarios porque son muy buenos para poder tener un mejor aprendizaje. Dice que apenas Dios había pronunciado las palabras, decir Dios que produzca la tierra esto, que produzca lo otro,
que las aguas y que las aguas se separaran, que las aguas se apartaran, que se separaran. Dice que se reúnan, aparecieron las montañas. Imagínense, Dios dice, apártense las aguas de las aguas y quede tierra seca. Inmediatamente comenzó a aparecer las montañas, comenzaron a aparecer las colinas y las aguas se reunieron en los valles profundos, aquellos que eran más profundos, ahí comenzaron a reunirse y en las partes que eran más altas comenzó a quedarse lo que es las montañas y las colinas. Pero las aguas amenazaron con inundar la tierra hasta que Dios las obligó a retornar al lecho marino. Así que es lo que dice de que esto, ¿verdad? Que la tierra, el agua quería volver a su sitio hasta que Dios dice, no, así que regresen a su lugar donde les toca estar, formando una barrera de arena que impondría límites al mar. ¿Por qué está la arena en las orillas de los mares? Porque eso fue lo que Dios le dejó como límite de no apartarse, o sea, de que no puede comenzar a tapar la tierra porque ese es el límite que Dios dejó la arena para poner su límite ahí entre la tierra y las aguas del mar. Así que este aspecto de que hacer que de Dios denota que solamente Él, que solamente Dios es quien determina los límites apropiados tanto en la creación misma como los recursos. Así que cualquier cosa que nosotros veamos hoy en día, nosotros no podemos ponerle límite, es Dios quien le pone límite. En un momento nosotros hemos pasado tales como los sufrimientos del ser humano en una forma individual. Hay mucha gente que se dice, ¿será que será que yo soy como su enemigo? Porque yo veo que sufrimiento tras sufrimiento, no sé qué está pasando. Y nosotros muchas veces querramos escaparnos, pero no, es Dios determina el límite, dónde, cuándo y cómo, hasta qué momento Dios va a decretar ese límite. Pero en algún momento se va a quitar. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a dejar todo de por vida. En algún momento Dios va a poner esto para hacernos saber que Él es quien pone y Él es quien quita. Para que entendamos que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de Dios. Así que Dios es el quien determina hasta cuándo y dónde. Y Él va a poner algo para decir, bueno, hasta aquí nomás. Y vamos a ver un cambio en nuestra vida. Así que el concepto de que Dios determina lo que es suficiente hasta aquí y impone límites. Así que esto está aludido al nombre del Shaddai. Esto es uno de los midrashim o como comentarios que rodean al texto acerca de esta palabra. Cuando Dios, que en sí, que quede claro esta parte, que cuando ahí solamente aparecen 3 veces la palabra Shaddai en el Antiguo Testamento, pero que hasta el momento nadie sabe qué quiere decir. Muchos han puesto como el Dios omnipotente, como el Dios suficiente, no. Así hagan especulaciones, no tienen nada que ver con el texto original, porque hasta el momento nadie sabe qué quiere decir. Algunos dicen que el Shaddai tiene como, ¿cómo se llama? Como especialmente se aparecía solo en la montaña. Y si usted ve a Abraham, Abraham nunca parece que él haya vivido en la ciudad, siempre aparece viviendo allá en la montaña, en los lugares solitarios, porque para él creía que Dios se le aparecía en ese lugar. Por eso algunos, o sea, prácticamente con este ejemplo podríamos decir que Dios es el de lo desconocido, el que sale en el monte o el que viene del monte, el que saca a alguien del monte, pero en sí solamente es un comentario, nada que ver con lo que quiere decir, que quede claro en esta parte, que en sí no tiene, que no se sabe qué es hoy en día. Así que esto proviene de la palabra resh y la vav, ¿verdad? El ayot, perdón, que es bastante o suficiente, que podemos decir que lo que este comentario de la literatura talmúdica quiere decir es que dice que cuando Dios viene y dijo que el mar se comenzara dijo, sepárense las aguas de las aguas y comenzó a separarse. Este comentario dice que cuando Dios dijo suficiente hasta ahí, se detuvo el agua, se detuvo el mar. Entonces hasta ahí se detuvo y comenzó bueno,
a lo que han dejado en seco es lo suficiente que necesito. No hay más, no pueden dar más, hacer más tierra seca. Aquí que es suficiente. Entonces, lo que este texto nos está diciendo, que o sea, prácticamente todo conforme a Dios fue diciendo que se haga esto, que se hagan o sea, que la forestación, que las plantas comiencen a dar sus semillas, sus frutos, y comenzó todo a dar fruto, pero cuando Dios dice suficiente hasta aquí, cuando Dios decidió hablar, separó todo y es lo que existe, no fue más allá. Entonces, es lo que el comentario talmúdico quiere darnos a entender, que prácticamente todo lo que existe es porque Dios le dio la suficiencia para lo que se necesitaba en sí. Nada de ello fue más allá. Así que ahí donde Dios dijo, bueno, ya basta, hasta ahí nomás lo necesito, no pasen más allá. Así que la Biblia señala desde el principio que Dios hizo las lumbreras, Dios hizo lo del que es el sol, la luna, las estrellas, no solo para alumbrar, sino Dios lo hizo para marcar los tiempos. O sea, si vemos todo, Dios lo hace con un propósito. No lo hace porque de verdad sea por un lujo que estén ahí. Prácticamente Dios ha dejado que cada astro que lo vemos en los cielos, lo ha dejado para algo, por algo, no por estar ahí. Entonces, si nos ponemos a pensar de esa manera, que Dios ha dejado la luna para algo, el sol para algo, para hacer algo, entonces imagine qué de nosotros que hemos venido a este mundo, qué de usted, qué de mí, para algo hemos venido. Si nosotros empezamos a pensar, bueno, yo por qué vine a este mundo, para qué vine a este mundo, a qué vine a este mundo. Entonces, todos nosotros, sea de la manera que tengamos conocimiento de Dios o quizá nos podemos ver menos importante, nosotros venimos para algo a este mundo. Así la cosa más pequeña, más mínima, es lo que nosotros necesitamos hacer, pero es para los caminos de Dios. Entonces, en algún momento alguien decía que cuando Dios llamó a muchos, prácticamente la mayoría eran servidores. El caso Eliseo, cuando se le llama. A Eliseo se le llama a alguien que era un trabajador, un servidor. Entonces, imagínense, hubiera dicho, no, pero es que yo simplemente soy un mozo, un mandadero, alguien que me dicen que haga y yo lo hago. Bueno, pues de eso es los que yo necesito. Porque Dios lo que necesita es gente que se deje enseñar, gente que haga caso cuando Dios le dice que haga tal cosa. Pero cuando nosotros nos creemos patrones, nos creemos dueños de nosotros mismos, nos creemos que nosotros, obvio, no vamos a hacer caso a la cosa que se nos diga. Entonces, cuando nosotros entendemos que prácticamente somos siervos, que somos servidores, lo que se nos diga, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque sabemos para qué venimos y es para servir. En el verso 14 y 15 del Génesis dice, entonces dijo Dios, ya está el cuarto día. Recuerden que la clase pasada, cuando iniciamos el primer del texto, dijimos que qué era lo que alumbraba la tierra desde un principio. Pues dijimos que esa luz era el Mesías, gracias a los textos de Juan, que fue Jesús, fue el Salvador del mundo quien estuvo alumbrando estos 3 días anteriores, pero que era una luz 7 veces más por el texto de Isaías que la que brinda el sol hoy en día. Entonces el verso 14 y 15 dice, entonces Dios dijo, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. ¿Para qué Dios puso lo que es las lumbreras? Para hacer lo que es la separación, para dividir lo que se llama las estaciones, para hacer lo que es día y cuándo es noche, para saber en qué año estamos, cuándo es un año y cuándo no es un año. O sea, Dios lo dejó todo desde un principio. Las 3 clases de lumbreras, como lo que es el sol, también lo que es la luna y las estrellas, y también incluidos los planetas que existen, que están, fueron puestos en los cielos para cumplir 7 propósitos divinos principales. O sea, si vemos el momento, por los textos, Dios ha dejado claramente para qué. ¿Para qué? O sea, no solamente están estar por ahí, como dije anteriormente, nada más para que se vea bonito, no. Para algo, Dios lo hizo con un propósito,
para que cumplan los propósitos divinos. Las lumbreras, lo que es el sol, la luna y las estrellas, no solo nos ayudan a diferenciar entre el día y la noche, lo que es cuando vemos el sol es día, cuando aparece la luna es la noche, o también entre las estaciones como es la primavera, el verano, el otoño e invierno, sino que también marcan los tiempos del calendario bíblico. O sea, conforme el calendario bíblico inició, el sol saliendo en el día y la luna apareciendo por la noche. Así se iniciaron cómo se marcaban los tiempos anteriormente. Así que los 7 propósitos principales que dije anteriormente, divinos, eran estos. Número 1, lo que hizo el sol y la luna fue separar el día de la noche, porque anteriormente todo era tinieblas, todo era oscuridad, no había lo que se llama sol, no había luz, no había día, hasta que apareció el Mesías, apareció lo que se llama la luz, porque anteriormente era pura tiniebla. Entonces el texto se podía leer, aunque había tinieblas, pero siempre había luz. Entonces la segunda era hacer como señales. Y la tercera es marcar las citas divinas, marcar que Dios los había puesto ahí. Lo otro era mostrar días, o sea, mostrar día tras día, pasaba un día, pasaba otro día, así mostrar lo que son los días. Y también mostrar los años. Ser lumbreras en expansión de los cielos también, estar ahí alumbrando y el saber que ahí están alumbrando en esa gran expansión de los cielos. Y lo otro es alumbrar sobre la tierra, no alumbrar hacia otro lado, hacia la parte hacia arriba o hacia otros lados. El propósito de estos astros puestos en la tierra es dar esa luz y reflejar hacia la tierra. O sea que a pesar en el lugar que estamos, ¿verdad? En todo la expansión de la tierra, todo se puso viendo hacia la tierra, para alumbrar la tierra. Es hermoso saber lo que Dios ha dejado, que todo quede con vista hacia la tierra. Así que aquí la palabra que se traduce como estaciones, en este versículo 14, en hebreo es la palabra meodín, moedín, perdón, que literalmente significa citas o tiempos establecidos. Es, eh, es la misma palabra que se utiliza en Levítico 23 cuando hace referencia a las fiestas. O sea, algo literalmente que se ha establecido. Por lo menos en el capítulo 23 Dios estableció lo que es la fiesta de sábado, la fiesta de los panes de levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta, o sea, hay 7 fiestas ahí. Entonces, cuando algo era literalmente, se establecía un tiempo, ¿qué tiempo? Se establecía algo, no cambiaba. Si ven en esta parte importante, acá lo que tenemos acá con esta palabra cuando dice estaciones, es que literalmente Dios estableció los tiempos, puso el tiempo y hasta tal cual literalmente Dios estableció el tiempo de esta manera. Así que las estaciones Dios las puso tal cual es, no cambia nada, sabemos qué estación hay nosotros tenemos claro en qué tiempo llega el verano, qué tiempo llega el invierno, en qué tiempo llega, ya está, ya sabemos desde cuándo y nosotros ya nos estamos alistando para el cambio de estaciones, para el que viene la nevada, que viene el verano, ya cuando viene el verano estamos preparando con ropa para verano, viene la estación del frío, nos venimos preparando para la estación de frío. ¿Por qué? Porque ya todo está establecido desde un principio. Entonces, lo que el verso 14 dice, aquí nadie vino a decir que eso después, que el tiempo ha cambiado. No, incluso Dios mismo no cambia. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si lo que Él ha dejado tampoco cambia, todo está actualmente, literalmente, como se hizo desde un principio. Y así inicia la creación. Ahora, el mes bíblico es determinado por la luna. Bueno, eso es lo que según el calendario hebreo. Y da inicio al momento preciso en que se hace visible una uñita de la luna. O sea, cuando aparece apenas se ve la luna, ahí da inicio lo que es el calendario judío. Y eso ya, por lo menos ahorita ya tiene un mes del primer año. Para nosotros ya nos falta iniciar el año, pero para ellos sí ya desde el 15 de septiembre iniciaron con lo que es el año nuevo, 15 de septiembre por ahí está la fecha que inician
con un año nuevo y se basan conforme al calendario lunar. Luego de estar a escondida por unos días. Esto es lo que se conoce en hebreo como Rosh Hodesh. Literalmente significa cabeza del mes. Cuando se inicia el mes, así inicia la luna. Entonces, cuando inicia como una uñita, va paso a paso y hasta que ya comienza a llenarse. Y cuando vuelve otra vez, ahí es cuando ya el tiempo ellos lo van viendo conforme a la luna. Esto sucede cada 29 o 30 días. Así que esto solo pasa si nos ponemos a contar a cuántos días tarda la luna en aparecer como una uña y llenarse otra vez, tardan alrededor de 29 a 30 días. Por eso, ojalá algún día estudiemos esta parte del calendario hebreo, porque exactamente los días se hacen de 29 a 30 días y prácticamente cada año sobran 13 días. Entonces, si usted le pone ejemplo, sobran 13 días por cada año, en términos de 10 años, ¿cuántos días tenemos? Tenemos 130 días. Entonces, por eso ellos a cada 20 años pasan un año. O sea, por lo menos si ahí fue 2020, podríamos decir, entonces esto 2020, entonces prácticamente pasan el año 2021 y ya están viviendo en el 2022, porque en 20 años sobra un año y lo pasan al siguiente año. Ya no cuenta uno porque ya está vivido y pasa al siguiente. Es algo muy interesante. Así que si nosotros queremos estar conectados con los tiempos de Dios, debemos estar pendientes de la luna para ver cuándo comienza el mes bíblico, si lo pudiéramos ver desde el punto de vista bíblico. Pero como acá tenemos un calendario romano, pues ya sabemos que es totalmente diferente. Pero si lo quisiésemos hacer conforme a la escritura, pues ya sería más diferente. Así que ya sabiendo cuándo se marca el inicio del mes, sabremos cuándo caen las fiestas bíblicas también, que se calculan según el calendario bíblico y no el romano, porque en el romano no tenemos nada de eso. Otro dato importante es ¿qué aprendemos? Que los tiempos de Dios en Génesis 1 es el inicio del día bíblico. Hoy en día estamos acostumbrados a que el día comienza que podemos decir a las 12 a.m., a las 12 de la medianoche. Ahí, pero el día bíblico comienza al atardecer aproximadamente a las 6 p.m. de la tarde. Ahí inicia el día bíblico, pero el romano, el que estamos acostumbrados ahora, pues a las 12 de la medianoche. Pero el bíblicamente comienza a las 6 de la tarde. Así es como Dios lo marcó desde un inicio. Entonces, ¿en qué momento se cambió? Pues ya sabemos en qué momento se cambió de otra manera. Pero si lo pudiésemos aplicar desde el punto de vista bíblico, sería de las 6 de la tarde hacia o 6 de la tarde de otro día, que se marcan lo que es las 24 horas. En Génesis 1:5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí ve? Si ve cómo comienzan los días, comenzó con la tarde, lo que es las 6 p.m., y la mañana, un día a la mañana, ya comienza, o sea, desde el punto de vista bíblico, así es. Lo mismo se señala en las demás citas que se pueden leer ahí, lo que es el verso 8, verso 13, verso 19, verso 23, verso 31. Está aquí el ejemplo que los días inician con la tarde de las 6 p.m. hacia el otro día, pero no de las 12 de la medianoche. Así que el día bíblico comienza por la tarde, es decir, la noche, cuando está oscuro, y sigue la mañana, el día, cuando hay luz. Los periodos de fiesta anuales y otras ocasiones definidas habían de regularse por el movimiento de cuerpos celestes, según Salmo 104, 19, Zacarías también, capítulo 8, verso 19. Esos cuerpos tienen además una determinada influencia periódica sobre la agricultura, la navegación y otras ocupaciones humanas, tanto como sobre el curso de la vida animal y vegetal, como por ejemplo en el tiempo de la procreación de los animales y la migración de las aves también se basa en todo eso. Se sabe, o sea, cuando un animal está dispuesto para poder, ¿cómo se llama?, entrar en un periodo de que ya quiere reproducirse. Todo se basa en algo definido conforme a los cuerpos acá que Dios los ha dejado para cómo, o sea, cuándo y cómo. Si sabemos la agricultura, todos los que hemos trabajado, lo que es en la agricultura, lo que es maíz, frijoles, café y todo lo que sabemos en qué tiempo hay cosecha, en qué tiempo hay que sembrar, por lo menos en las partes frías. Si siembra maíz, tiene que sembrarlo no en cualquier tiempo, tiene que ser en un tiempo
que exactamente se adapta al tiempo que se vive ahí. Entonces, si ven en esta, incluso hasta en esa área, lo que es también en las estaciones dan una gran influencia. O sea, todo Dios lo ha dejado así y así seguimos hasta el día de hoy. Ahora, entonces, ¿qué más tenemos como señales? Es decir, que con lo que todo lo que estamos viendo, todo lo que es la luminaria, son señales de grandeza de Dios. Lo que vemos allá en el cielo, todo eso que nos alumbra, prácticamente la señal de Dios para decir, Dios, estoy aquí, yo los estoy viendo. Así que las vemos en dos formas. Los cuerpos celestes son constantes recordatorios de su omnipotencia y a veces desvían de su curso natural a fin de cumplir con su voluntad. Como cuando se detuvo el sol para Yehoshua allá para Josué, allá cuando con Madián. Entonces Dios dejó una señal que quien domina y que mueve todo, Él es. Ahí el texto de Josué dice que Josué oró a Dios para poder vencer una guerra contra los madianitas y se detuvo el sol. La luna también. Entonces, si vemos todo, Dios los ha dejado como señales que es Él el quien dirige todo esto y Él sabe hacia dónde los lleva. Entonces, en este momento sabemos prácticamente que todo Dios lo va a dejar de un principio y bíblicamente son así, pero lastimosamente lo que nosotros estamos viendo ahora es diferente a lo que el texto dice. Así que si algo nos queda claro es que la Biblia es muy clara en todo lo que querramos. La Biblia es extensa en todo para el aprendizaje y nos queda claro que para que ir a otro lugar, que la misma escritura nos explica tal exactamente. ¿Queremos ser buenos cristianos? Está la escritura. ¿Queremos ser buenos esposos? Está la escritura. ¿Queremos educar bien a nuestros hijos? Está la escritura. ¿Queremos estar bien con nuestros padres? ¿Saber qué hacer con nuestros padres? Está la escritura. O sea, para eso está la escritura. Nos queda claro que tenemos la Biblia como nuestro ejemplo y sobre todo como nuestra guía para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Así que preguntas o comentarios, hermano. Todo claro, hermano. Oh, gracias, Stephanie. Entonces, el domingo nosotros lo comenzamos desde las 6 de la tarde del día de hoy y se termina hasta el día de mañana en la tarde. Si fuera el punto de vista bíblico, sí, de hoy 6, ahorita ya estaríamos en domingo. Desde el punto bíblico. Sí, pero hoy domingo y terminaría mañana a las 6 de la tarde. Pero como nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, por eso Así es. para nosotros mañana a las 12 empieza ya el domingo, sí, ¿verdad? Ajá, sí, y se termina. Okay. Y aparte el calendario nuestro es más diferente porque son de 30 a 31 días, mientras que el hebreo es totalmente diferente al de nosotros. Por eso ellos van por el año 5782. Sí, porque ellos empezaron a contar desde la creación, Desde la ¿verdad? creación. Sí. Según que desde Noé. Oh. Sí, según que desde Noé, pero prácticamente es desde la creación. Se cuentan 5000 años. Ok, gracias. Sí. ¿Algo más, hermano Edras? El hermano Edras creo que no tiene audio. Porque no me parece que tenga audio. Ya se fue, ¿no? No, ahí está. Así es, pero si algo, pues alguna pregunta o algo que tengan, pues ya saben, aquí estoy o si no me la sé, pues la voy a estudiar y yo se las hago después. Hermana, si me puede, hermana Juana, les voy a dar su número, así yo le comparto los materiales, porque al hermano incluso le he mandado algunos al hermano Edras también. ¿Mi número de teléfono? Sí, o si tiene correo electrónico, después manda su correo, le puedo dar por ahí también. Sí, el mío es Orduna Juana. Espéreme, voy a poner